padres, al igual que hicieron los suyos con ellos mismos, nos legaron el conocimiento de los primeros héroes, de los dioses y sus hazañas. De la tradición heredada de nuestros ancestros, obtenemos el mayor tesoro posible, la sabiduría que encierran las historias más antiguas de nuestro pueblo. Hubo un tiempo en el que los Eldars no temían a nada y no vivían pendientes del oscuro destino que les aguardaba después de morir. Un guerrero podía enfrentarse a sus enemigos sin miedo a perder la vida, pues su alma continuaría viva, renacería como un ave fénix renace de sus cenizas. Fue por esto por lo que los Eldar se unieron a sus dioses para presentar la batalla a los Singir, los inmortales engendros estelares que se extendían por el universo como una plaga, dando rienda suelta a su sed eterna. Apoyados por sus soldados imperecederos, sus secuaces, los integrantes de la Horda Plateada, partieron frente a la ira de Kain como un océano y sus seguidores, los más curtidos en batalla, marcaron un camino de fuego por toda la galaxia. Eldanesh y Ulthanesh, nobles reyes de sus casas, lucharon junto a Kain, Ancilak el Veloz e Igaerelia, la 3 veces bendita. Comandaron sus pueblos y nadie pudo oponerse a ellos. Entonces llegó Caelis Ra, el portador de la noche. Su furia manchó las estrellas de sangre y nadie fue capaz de detenerlo, puesto que su poder era el poder de la mismísima muerte. Poblaciones enteras cayeron bajo su guadaña. Incluso los más grandes héroes Eldar perecieron bajo su mirada. Aquellos que murieron lo perdieron todo, incluso su alma. Pero los dioses de los Eldar tenían otros poderes más allá de la fuerza de sus brazos. Del más grande de entre los bailarines espirituales, había empezado a convencer a los Zetán de que dirigieran su voracidad hacia los suyos, para consumirlos en un impuro festín de seres estelares. Caelis Ra se volvió contra los de su especie y los descuartizó sin compasión, no como con los hijos de Isha. Mientras el portador de la noche encontraba más siniestras maneras de acabar con su profunda sed, Kain no se quedó sin hacer nada. Hizo un trato con Baul, el dios herrero, que a cambio de liberar a Kurnos e Isha de sus mazmorras, él forjaría 100 espadas con las que pudiera afrontar una guerra contra los Singir. Así nacieron las espadas de Baul, los filos espectrales. Kain volvió a llevar a su gente a la guerra. Su furia continuaba incandescente. Los supervivientes de su ejército parecían estar en llamas. Tal era su santa venganza. Un centenar de Eldar, cada uno con un filo espectral, se enfrentó a una horda de plateados Necrontyr, tan grande que el horizonte estaba ocupado por cuerpos metálicos, mirase donde mirase. Los Eldar lucharon formados en un círculo mientras las espadas de Baul emitían destellos de luz. Los Necrontyr no podían abrir un solo hueco en sus defensas. El poder del alma contenida en aquellas espadas otorgaba vigor a sus portadores y cada sablazo partía en dos a sus enemigos. Kain resultaba imparable y sus guerreros luchaban con él convencidos de que su dios estaba satisfecho. Pasaron 7 días y 7 noches de ininterrumpida batalla hasta que los Eldars comenzaron a flaquear. Los Singir habían encontrado un punto débil en la defensa de los Eldar. Ancilak el Veloz temblaba. Su cara estaba pálida. Su espada, perfecta, parecía pesada y estropeada. El círculo de guerreros se rompió.
y el suelo retumbó cuando Kain dejó entrever su enfado. Baul le había engañado. Una de las espadas no poseía vida. Bajo sus pies apareció Caelis-Ra, el portador de la noche, y los Eldar se retiraron, puesto que sabían que su condenación estaba próxima. Con un simple movimiento, acabó con todos aquellos que se encontraron junto a él. Con una simple mirada, condenó a una existencia de polvo las almas de grandes guerreros. Kain cogió su lanza y cargó mientras emitía un poderoso rugido. Lanza y guadaña se encontraron con tal fuerza sobre un mar de cadáveres que incluso rasgaron los cielos. La velocidad de Kain y sus habilidades eran asombrosas, pero el portador de la noche era un ente de sombra, así que la lanza de Kain no podía encontrar un punto material en el que hundirse. Caelis-Ra dejó que su enemigo cayera exhausto con una paciencia de la que solo la muerte puede hacer gala. Sin aviso previo, Caelis-Ra describió un arco con su guadaña, dirigida al cuello de Kain, pero Kain había seguido al pie de la letra el consejo del dios que ríe, Zegorach, así que en el momento que el cuerpo del portador de la noche se tornó material para poder asestar el golpe, Kain respiró profundamente y clavó su lanza en el pecho de Lingir. Caelis-Ra explotó en millares de espinas de metal que estuvieron a punto de acabar con Kain cuando su esencia se separó de su forma física. Los plateados soldados que se extendían a millares se hundieron en el suelo de donde habían venido. Por un instante, Kain fue el único que quedaba en ese campo de batalla y aulló su victoria. No obstante, la victoria tuvo un precio. Las espinas de Lingir se habían clavado profundamente en el cuerpo de Kain y se estaban fundiendo con la ira del dios de la guerra. El veneno plateado se extendió rápidamente por su corriente sanguínea y contaminó por siempre su encarnación física con el aspecto del segador. Caelis-Ra no murió, ya que él es la encarnación de la muerte. Terriblemente enfadado por su derrota, su quinta esencia viajó aullando por el espacio y entró en las mentes de todos y cada uno de los Eldars, depositando en ellas el germen del miedo a la muerte. Así fue como se sembró la semilla que llevaría a la caída de los Eldars y, en definitiva, como se les negó la capacidad de reencarnarse.